trabajo de programación concurrente. Mi nombre es Julián Suárez y hice el informe sobre la búsqueda binaria. Bueno, si bien la búsqueda binaria no es un algoritmo que esté naturalmente hecho para paralelizarse, eh, pude agregar al informe, digamos, ciertos criterios a tener en cuenta en los que nos pueden llegar a dar fruto a la utilización de la búsqueda binaria en formato paralelo, por así decirlo, utilizando hilos. Y bueno, obviamente también los casos en los que no, claro, en los que es mucho más conveniente usar una búsqueda binaria de formato secuencial, ya que la creación y manejo de hilos toma bastante tiempo y la búsqueda binaria, al tener formato secuencial, al tener una complejidad algorítmica muy básica, termina siendo contraproducente generar hilos para este tipo de algoritmos. Pero bueno, igualmente en ciertos casos puede llegar a servir, que es lo que vamos a ver en este video. Entonces, bueno, arrancamos con creando un método de búsqueda binaria en el que va a recibir un arreglo de enteros y un objetivo a buscar. Vamos a definir dos variables, derecha e izquierda, que lo que van a hacer es básicamente encapsular el vector que queremos buscar. Por eso va de 0 al último elemento del vector. Después vamos a entrar un bucle, el cual la condición de corte va a ser que la variable izquierda no supere a la derecha. ¿Por qué? Porque eso significaría que las dos paredes que nos limitan el vector, que nos encapsulan el vector, se estarían chocando, por lo tanto ya no tendríamos ningún elemento del que analizar. Esa sería la condición de corte. En ese caso retornaríamos -1 como elemento no encontrado. Y adentro del bucle vamos a declarar una variable mid que va a contener el valor medio entre estas dos paredes encapsuladoras del vector. Y va a ser justamente esa la variable que vamos a analizar en cada iteración. Entonces, por lo tanto, si el array, la posición mid, es igual al objetivo, retornamos esta variable. Si no, si es menor al objetivo, lo que hacemos es redefinir nuestra variable izquierda para que sea la mitad. O sea, ahí ya acortamos la mitad del vector, encapsulamos solamente ahora la mitad derecha. Y en el otro caso, encapsulamos la mitad izquierda, si es que nuestro objetivo es mayor al, a la posición que estamos buscando. Eso por un lado. Después, bueno, ya arrancamos con el tema hilo. Vamos a hacer nuestra aplicación Java. Acá lo que hicimos fue, para probar, creamos un arreglo de 10 millones de enteros en esta computadora, porque estoy grabando en otra computadora. En el informe del trabajo hice hasta 100 millones de elementos. Bueno, creamos un for para ir cargando valores en este arreglo de forma ordenada, de a pares. Creamos un número random para definir el objetivo, lo definimos y lo que hacemos acá en este bucle es iterar hasta que el objetivo nos dé un número random de tipo, un número random par, para justamente poder encontrarlo en este vector, ¿no? Y que no nos salte todo el tiempo el número no encontrado, etc. Lo hice para que sea más práctico también el testeo a nivel prueba y tiempos. Después, con System Nano Time, lo que hacemos es medir el tiempo de cada algoritmo. Lo iniciamos y lo finalizamos en nuestro algoritmo binario secuencial, que acá lo llamamos, le bajamos el arreglo del objetivo, y bueno, restamos el fin menos inicio para la duración. Esto es parte del System Nano Time. Lo imprimimos por pantalla, si el resultado nos dio distinto a -1, significa que el elemento fue encontrado, y si no, que no fue encontrado. Bueno, en el printf, decimos en qué posición lo encontramos, con qué duración, y el número que encontramos. Y después empezamos con el método de búsqueda binaria paralela, que además de recibir el arreglo del objetivo, va a recibir la cantidad de hilos que queremos usar. Yo para las pruebas usé 2 hilos, justamente por lo que expliqué antes, de que generar más cantidad de hilos sería contraproducente. Por lo tanto, bueno, repetimos el proceso y lo que nos interesa ahora es el método de búsqueda binaria paralela. Va a arrojar la excepción de por si llega a interrumpir el hilo, interrupted exception. Después lo que vamos a hacer es definir una variable de tamaño que va a tener el tamaño del vector y vamos a crear un arreglo de hilos que va a contener un hilo nuevo, un vector de hilos, perdón, que va a tener la cantidad que nosotros le pasamos por parámetros. Y después también vamos a definir una variable segmento. Para paralelizar la búsqueda binaria, la forma que lo hice fue definir una variable segmento, que van a ser, como habíamos hablado antes de encapsular el vector. Bueno, vamos a encapsular el vector en partes dependiendo de cuántos hilos tengamos. Entonces cada hilo se va a encargar de analizar ese pequeño encapsulamiento que se hizo dependiendo de la cantidad de hilos que nosotros querramos. Entonces, una vez que tenemos el segmento, que va a ser la longitud del vector dividido por el número de hilos, vamos a proceder a cargar cada hilo con su segmento correspondiente. Por lo tanto, el for va a tener un rango de 0 a la cantidad de hilos. El hilo va a tener que recibir la variable start y end, que sería izquierda-derecha. Y el start va a ser el índice, o sea, supongamos la cantidad de encapsulamientos que tenga, porque va a ser la cantidad de hilos, por el segmento,
Y el end va a ser, si el i, el índice de recorrido del for, está en el último hilo, entonces va a ser, el final va a ser la última posición del vector. Y si no, lo que hace es sumar lo que tiene la variable start más el segmento que le corresponde a ese hilo, menos 1 para que nos dé también la última posición de ese segmento particular. Entonces, como nosotros hicimos dos hilos, por lo general siempre se va a terminar ejecutando esta función. Eh, Perdón, el programa iría por este camino. Después, creamos el hilo y le asignamos todos los parámetros. Tomamos el vector de hilos que habíamos creado y a cada posición de ese vector de hilos vamos a asignarle un nuevo hilo, iniciar un nuevo hilo acá también, iniciamos con start, y le pasamos el array, el objetivo y la variable start y end. Bueno, después recorremos el vector de hilos, con una variable thread, porque este for recorre elemento por elementos del vector. Entonces vamos a hacer un join para que recolectar la información de cada hilo y ir preguntando qué resultado nos dio. Si nos dio -1, directamente retornamos -1 acá, o sea que no lo encontramos, y si lo encontramos, retornamos el resultado acá. Bueno, ahora vamos a ver justamente cómo programamos el hilo, que es básicamente el funcionamiento que tiene nuestra función secuencial, pero está acá. Creamos el búsqueda de hilo, tiene un arreglo de enteros, un entero objetivo y la variable start end y un resultado, que lo vamos a inicializar en -1. Entonces, bueno, acá tenemos el constructor del hilo, el método run, vamos a cargarle las variables izquierda y derecha para que el algoritmo sea lo más parecido al secuencial. Entonces los valores de start y end se los cargamos izquierda y derecha y esto es exactamente el mismo código que tiene nuestro algoritmo secuencial. Pero bueno, ¿qué pasa? Con este algoritmo, como es una búsqueda de números, en un vector de números enteros, siempre va a ser más rápido el método secuencial, porque la carga de trabajo que tiene el comparar números es ínfima y sí lleva más tiempo crear y manejar hilos y recolectar la información de cada hilo que ejecutar este código en un formato secuencial. Entonces, lo que hice, teniendo en cuenta este tamaño de números, claramente, manejando 10 millones de elementos en un arreglo, que es lo que me permitía la computadora, ya más me satura la memoria RAM. Entonces, yo lo que hice fue agregarle carga de trabajo en otro código, que voy a mostrar ahora, para poder demostrar que el formato concurrente sí hace la diferencia en determinados casos. Entonces, abrir esta carpeta. ¿Qué fue lo que hicimos acá? En vez de usar un arreglo de números, es exactamente el mismo código. La única diferencia es que hicimos un arreglo de objetos tipo data. ¿Y qué es tipo data? Tipo data es una clase que va a tener el valor que le vamos a ir asignando con el for inicial de la aplicación, que va a dar números a pares. Va a ser exactamente lo mismo, pero nada más que para obtener ese valor hay que ejecutar un método equals, is equal to. Entonces, lo que vamos a hacer es preguntar si el número que nosotros le estamos pasando como objetivo que queremos buscar es el que contiene el objeto data. Entonces lo que hicimos acá fue básicamente dormir el hilo 1500 milisegundos eh, para poder simular que para nosotros decidir si ese, ese objeto es el que estamos buscando o no, para nosotros poder decidir eso, tenemos que, por ejemplo, consultar una API, conectarnos a cierta base de datos, lo que sea. Lo que sea que genere una demora que se pueda aproximar, por ejemplo, a los 1500 microsegundos. Perdón. Eh, entonces, básicamente es eso. ¿Y qué pasa? Al nosotros agregarle una gran carga de trabajo a cada comparación que tiene que hacer la búsqueda binaria, eh, sí vamos a notar una mejora a gran escala de elementos utilizando hilos. Se va a compensar el gasto de crear y manejar hilos justamente con esto, con lo que tarda analizar cada uno. Y al poder hacerlo de forma paralela, podíamos llegar a ver una mejora. Entonces, bueno, el formato secuencial está igual. Ahora el hilo de búsqueda, que bueno, tuve que cambiar acá, que va a recibir un arreglo de tipo data, pues todo lo demás es exactamente igual. Y en la aplicación también es exactamente igual. Cambié que recibe un array de tipo data. Cargo al array de data con igualmente números de pares. Y después todo lo demás queda exactamente igual. Y bueno, nada, digamos, el objetivo de esto era demostrar que con muchos elementos, que está toda la tabla de valores igual en el informe, con muchos elementos, revisando un vector de objetos
que analizar cada objeto requiere una carga de trabajo, ahí sí ya se puede llegar a notar una diferencia con la búsqueda binaria en su formato concurrente a comparación del formato secuencial. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.